Ciudadana. Por eso hemos invitado al exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien gentilmente ha accedido a este diálogo con nosotros. ¿Cómo está, señor Pedraza? Muy Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, usted es obviamente una palabra, creo, autorizada para hablar de estos temas. ¿Ha sido una buena medida dictar estado de emergencia? A ver, nunca he sido partidario de los estados de emergencia porque inflan mucho las expectativas de la ciudadanía y los resultados, por más esfuerzos que se hagan, no son muy relevantes. Sin embargo, mi impresión es que en la lógica de la seguridad era necesario que respecto, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho, hay alguna reacción del Ejecutivo de un modo contundente. 2 eventos con granada de guerra, un creciente número de fallecidos por sicariato, necesitaba o requerían de una respuesta del Ejecutivo. Lo decidieron de esta manera. Espero que al vencidos los 60 días nos puedan reportar a los ciudadanos en general los resultados y espero que esos sean óptimos. Normalmente los resultados son tímidos. Exacto. No es la primera vez que se dicta estado de emergencia en nuestra capital. Lo hemos tenido en el Callao. Se han dictado muchísimas veces el estado de emergencia. ¿Y han dado resultados? No, realmente no. Bueno, yo no tengo información en verdad si para esta declaratoria de emergencia el Ejecutivo y la policía tenían un trabajo previo de inteligencia, porque levantar derechos como la inviolabilidad del domicilio, la detención de personas sin mandato judicial, pues son mecanismos interesantes en la medida que uno sepa dónde va a golpear sin necesidad de que un juez lo autorice y todo el trámite ese que normalmente se requiere. Pero, en todo caso, señor Pedraza, de su experiencia, ¿qué es lo que se debería hacer de diferente ahora para que este estado de emergencia de resultados sea eficaz con relación a estados de emergencia anteriores? Yo pienso que los estados de emergencia no son el mecanismo para resolver nada en materia de seguridad. En todo caso, abonan muy poquito y tienen demasiado ruido y mucho costo inclusive. Creo que si la presidenta Dina Boluarte se va a quedar hasta el 2026, hay que exigirle un plan de trabajo de mediano plazo que suponga política de adquisición de equipamiento para la policía. Ahí se podría reducir plazos con el control y el apoyo técnico de la Contraloría para comprar mucho más rápido. Se necesita un plan que permita saber cuántos policías podemos tener en 2 años, por ejemplo. Es decir, planes de mediano plazo que permitan a la policía tener equipamiento, tener más efectivos, tener mucha más logística, más capacidad operativa, porque no hay otra manera. Pero entonces, señor Pedraza, por lo que le estoy escuchando, no tendremos resultados buenos con este estado de emergencia. En todo caso, los resultados serán, yo diría, pequeños. ¿No va a solucionar nada, entonces? Absolutamente. O sea, no existe experiencia en el mundo que un estado de emergencia haya resuelto un tema de la inseguridad, porque, a ver, responde a fenómenos de migración en este momento que duda cabe. La delincuencia extranjera ha disparado algunos indicadores en trata de personas, en sicariato, en préstamo gota a gota, ¿no es cierto? Y por tanto esos fenómenos no se pues, combaten con el ejército ni con la policía en las calles, se combate con inteligencia, con golpes muy duros, porque, a ver, la prostitución, por ejemplo, pero no la callejera ordinaria, sino aquella controlada por tratantes de blanca, está focalizado en San Martín, en Los Olivos, en el centro de Lima. Entonces, el trabajo de inteligencia previa en verdad no debería de ser muy complejo. Golpear esos fenómenos me parece una absoluta necesidad, como el tema del sicariato que ha disparado enormemente el número de fallecidos en nuestra capital particularmente. Así que yo creo que aunque pueda sonar un poco pesimista, los estados de emergencia no resuelven nada y en todo caso tendríamos que reunirnos, así como se reúnen para el estado de emergencia, reunirse para planificar acciones de mediano y largo plazo. No existe otra manera de resolver un tema de la inseguridad. No hay varita mágica, eso lo sabemos, y por tanto lo que hay que hacer es, insisto, dotar de logística a la policía, dotarle de más efectivos, más recursos, porque no hay manera sino esa para combatir eficazmente la inseguridad. Y específicamente, ¿por qué cree usted que la presencia de militares en las calles no ayudaría a reducir los índices de delincuencia?
Porque la delincuencia, digamos, trata de blancas, aquella que nos preocupa, a ver, el sicariato, etcétera, son delitos clandestinos. No se hacen pues en vehículos blindados para enfrentar otro blindado del ejército, por ejemplo. El ejército puede apostarse en una vía principal y seguramente va a intimidar, pero la delincuencia común opera clandestinamente y el trabajo clandestino no se combate pues con presencia física. Sí puede ser útil un poquito de repente para evitar el raqueteo, el clásico robo en la calle. Pero la verdad es que eso es tan simbólico que más me preocupase los costos que genera esto al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, respecto a la eficacia. Yo optimizaría esos recursos que significan en combustible, viáticos y todo aquello que demanda las Fuerzas Armadas, en aplicarlos en temas de adquisiciones, en recursos para la policía y para permitirle mayor movilidad. Entonces, el ejército ni las Fuerzas Armadas tiene capacidad para operar contra la delincuencia, no tiene expertise, no tiene equipamiento. Por tanto, su presencia es simbólico, yo diría desgastante para la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Un debate que hemos tenido en estos últimos días, señor Pedraza, ¿debe declararse en estado de emergencia a la Policía Nacional por la falta de recursos, ¿no?, de medios necesarios para desarrollar su labor? Ayer hemos visto un informe periodístico, las instalaciones de la escuela de suboficiales de la policía, terribles, lamentables. Entonces, ¿cree usted que esto debería darse, estado de emergencia, pero en la Policía Nacional, en situación de emergencia? A ver, el estado de emergencia, como usted sabe, es un decreto que puede establecer las emergencias que necesiten, pero si no hay un respaldo administrativo de recursos, no sirve para absolutamente nada, porque los estados de emergencia tienen plazos definidos. En este caso tenemos 60 días. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de infraestructura policial? Haciendo expedientes técnicos, generando, o sea, conformando un equipo importante de expertos en proyectos de inversión pública que les permita generar expedientes técnicos para invertir, porque yo conozco bien el tema de la policía y el drama de la policía es que no tiene capacidad para generar grandes proyectos de inversión que les permita ejecutar gasto, porque en el Estado, todos sabemos, pues uno no decide qué compra por la libre. Tiene que haber un proceso largo que toma 1 año, 2 años, hasta lograr un expediente técnico viable con el cual uno recién puede conseguir presupuesto y ejecutar la obra. Es decir, yo miraría con un poco más de pausa el tema. Declararía en emergencia no la institución policial, sino su sistema de adquisiciones para reducir plazos con acompañamiento, reitero, de la Contraloría y así tener vehículos, motocicletas, armamento, chalecos, aquello que se necesita, porque desgraciadamente en nuestro país, desde el año 2017, las compras han sido absolutamente tímidas. En el gobierno del presidente Humala compramos 4.100 vehículos inteligentes. Patrullas inteligentes. Bueno, no hubo una política de mantenimiento de esos vehículos y hoy el 50% está en tierra. El parque automotor de la policía está en... ¿Qué se hace hoy? Se alquila decadente, diría yo, autos pequeños que no garantizan seguridad del efectivo policial. Los patrulleros inteligentes son sistemas con telecomunicación, blindados, autos de mediana gama, capaces de perseguir perfectamente a la delincuencia sin riesgo. Hoy, en cambio, se alquilan autos, 1.000 autos, para patrullaje en Lima, que son vehículos de pésima gama, digamos, para las comisarías, trámites administrativos, pero para hacer persecución, para hacer bloqueos, etcétera, son vehículos, digamos, ineficientes. Entonces, reitero, declararía en emergencia el sistema de adquisiciones tanto del sector interior como de la policía, porque eso permitirá comprar equipamiento para la policía, porque dinero existe. Dinero en el sector interior siempre ha existido, lo que no hay es capacidad de gasto. Y para tener capacidad de gasto se necesita pues mirar un poco dentro, fortalecer el equipo de expertos en adquisiciones y así es como hicimos en el año 2012, pues no es un tema que te dé publicidad, pero es absolutamente necesario para el país. Señor Pedraza, ¿qué estrategia debe desarrollar la policía para neutralizar las operaciones de esta organización criminal conocida como la del Tren de Aragua? Inclusive está el temor, la preocupación de que el cabecilla, ¿no?, de esa organización delincuencial ingrese al país. Este es un tema, Carlos, sumamente grave porque si hace algunos años, 3 años, había delincuencia en el país y siempre fue un problema,
Hoy, en cambio, está llegando delincuencia organizada que lotiza el país, que sectoriza y que afecta a los pequeños y medianos empresarios, sembrando caos. La única forma de combatir los fenómenos es con inteligencia policial. Es verdad que hoy no hay mucha logística, es verdad que no hay mucho efectivo que trabaje en inteligencia, pero yo creo que hay que aquí dar un golpe de gerencia. La policía no tiene muchos recursos, pero tiene hombres, tiene 130.000 hombres. Yo sería de la opinión de que la policía haga una gerencia de recursos humanos, priorice y potencie la inteligencia policial, los temas de investigación policial a efecto de combatir esos fenómenos, porque si no, nos va a pasar como Ecuador. Ecuador está perdiendo la guerra porque no ha hecho casi nada respecto a la presencia de estas bandas organizadas, y sería muy grave. Yo creo que estamos a tiempo para impedir que esa situación que ocurre en Venezuela, que pasó en El Salvador, ocurra en nuestro país. Pero ¿hasta qué punto ha penetrado esa organización acá? Es cierto, estamos pendientes de que ingrese o no, gracias a Dios, hasta ahora no lo ha hecho el cabecilla de esta organización delincuencial, pero ya está operando en el país, ¿no? Mi información, sin duda, es que están operando ya. Claro. Y están muy fuertes en Los Olivos, en San Martín, en San Juan del Lurigancho, en la periferia de Lima, donde hay poco control policial. Por tanto, eso demanda una política de Estado mucho más firme, no con un estado de emergencia, sino con una planificación articulada, con mucha inteligencia, con mucha logística, con mucha tecnología. Porque si eso no hacemos, vamos a afectar la seguridad de todos los países, no solamente la nuestra, sino la de nuestras futuras generaciones. Yo creo que hay que exigir al gobierno, hay que exigir al sector interior que adopte decisiones mucho más radicales, mucho más contundentes para combatir esos fenómenos de delincuencia organizada que vienen de fuera, antes que sea demasiado tarde. Señor Pedraza, quería preguntarle también sobre lo aprobado en el Congreso de la República respecto a la ley que exonera de responsabilidad penal, ¿no?, en casos de legítima defensa. Es el proyecto que promovió Patricia Chirinos. Hay, por supuesto, opiniones a favor y también críticas a lo que podría causar una medida de esta naturaleza. Usted, no sé si ha podido observar, analizar la norma, ¿la apoya? ¿Está de acuerdo con esa norma aprobada? A ver, he leído el proyecto y tiene dos partes. Una parte de derecho penal sustantivo, si se quiere, en la tipificación de qué es legítima defensa, y la otra parte procesal. Yo me quedaría con la parte procesal, esta que dispone que ninguna persona que invoque legítima defensa tenga que estar presa mientras se investiga su situación. Eso me parece importante y es un llamado de atención a la policía y especialmente al Ministerio Público, que han sido quienes promovieron detenciones de quienes decían haber actuado en legítima defensa. Esa parte me parece valiosa. La otra me parece riesgosa. De hecho, hoy se regula claramente, diría, la legítima defensa. No había necesidad de ninguna precisión. Ya no existe el debate de usar un arma de fuego proporcional con aquella que te agrede. Yo diría que las precisiones que se ha intentado hacer pueden tender a generar excesos en la defensa. ¿Podría ser más específico en ese sentido, por favor? ¿Cuáles son esos factores que generan el riesgo? Hoy, por ejemplo, se señala que cuando una persona dispara, o no dispara, se defiende contra otra, no se necesita acreditar, no se necesita probar la proporcionalidad del medio, se asume la defensa. O sea, si por ejemplo, un delincuente me viene a atacar a mí con un cuchillo y yo utilizo como defensa una pistola. No, digamos que si solo lo insultan y usted se siente muy agredido, ¿puede usar un arma de fuego? Ahí se ve el tema de la razonabilidad, de la proporcionalidad. Claro. Seguramente no. Ajá. Pero si tiene una piedra, un palo, un cuchillo, sin duda, se dispara ahí al corazón, sin la menor duda. Ajá. Pero se trata de, justamente, de abrir, yo diría, un espacio en el que la racionalidad en la defensa, que no tiene que ver con matemáticas, ni arma con arma, sino con la necesidad de responder con contundencia, ese espacio yo diría que es un espacio hoy bastante frágil, que sí puede abrir un debate y seguramente actos que permitan o que podrían permitir excesos en una defensa. Desde mi punto de vista, reitero, el Código Penal ya había regulado
claramente el tema de la legítima defensa y la forma como hoy se regula disparar contra alguien en vivienda, en un vehículo, en su predio, etcétera. La verdad, esas formas de legislar tan taxativas pueden generar espacios en los que quien hace defensa actúe y no esté previsto en la norma. Yo insisto, creo que esa parte puede generar excesos. Una última pregunta de mi parte, señor Pedraza, usted es abogado. ¿Y cómo observa usted el desarrollo de la investigación en la Junta Nacional de Justicia? ¿Ve usted una motivación clara para justificar la investigación? ¿Hay causal grave de destitución? A ver, es un tema, de verdad, muy interesante que ha generado mucho debate. Creo que el Congreso de la República, si bien tiene facultades para investigar, en tanto no regule y tipifique las causas, las faltas que se suponen graves, resulta muy particular hacer una investigación a la Junta. Pero hay un tema que me preocupa mucho más respecto al tema. Se supone que una razón tiene que ver con la presión que algunos miembros de la Junta habrían efectuado contra el presidente contra el presidente del Poder Judicial. Él ha dicho en todos los idiomas que nunca lo presionaron. Los magistrados supremos que han concurrido han dicho exactamente lo mismo y francamente investigaciones porque alguien lo mencionó por una nota periodística de esta magnitud en el Congreso de la República no resultan sostenibles y que lo que hace es deslegitimar, yo diría, esa facultad de fiscalización que el Congreso tiene. Muy bien, don Wilfredo Pedraza, muchas gracias A usted, por Carlos. habernos visitado.